El despertar espiritual. ¿Qué hay detrás del despertar espiritual? Una experiencia de la que muchísima gente habla, que tienen experiencias místicas, revelaciones, experiencias paranormales, sanaciones mágicas, comprensiones súbitas de algo más grande. Y otras personas realmente no conectan con absolutamente nada de eso, son totalmente escépticas y muchas veces incluso piensan que estas personas que afirman tener experiencias paranormales realmente se han desconectado de la realidad. ¿Hasta qué punto toda persona que afirma tener un despertar espiritual realmente lo está teniendo? ¿O hay casos en los que realmente estas personas están perdiendo la cabeza? Es muy importante saber cuándo es un verdadero despertar espiritual y cuándo realmente una persona está teniendo un trastorno mental, porque ni todo el mundo tiene verdaderamente un despertar espiritual, ni hay que acusar a todo el mundo de loco por tener unas creencias o una serie de experiencias que mucha gente no tiene o no es capaz de comprender. Hoy en este vídeo te voy a hablar de todo esto y te aseguro que te va a parecer muy interesante y este tema te va a interesar. Por favor, si no estás suscrita o suscrito a mi canal, suscríbete porque estoy subiendo vídeos súper potentes todos los días, vídeos con el potencial de transformar tu vida, de llevarla a un nuevo nivel. Y si estás suscrita y tienes activa la campanita, voy a poder avisarte para que no te pierdas esta grandísima oportunidad de transformación y crecimiento. Hola, hola, mis poderosas brujas y brujos de la luz. Mi nombre es Samaxa de la Revolución del Loto.es. Soy consteladora, formadora de consteladoras, de sanadores, de canalizadoras y de transformadores de vidas. Hoy te voy a hablar de un tema que para mí es fundamental porque para mí ha sido una experiencia muy potente en mi vida esta duda de si era un despertar espiritual o realmente me estaba volviendo loca. Fue una de las primeras charlas que di, uno de los primeros vídeos que tengo en el canal de YouTube y me apetecía mucho volver a hablar de este tema desde la experiencia de muchos años después. Por favor, quédate hasta el final porque de verdad que este vídeo es muy interesante. Creo que es interesante que cualquier persona vea este vídeo, sea de cualquier creencia. Hay gente que es más escéptica, gente que es más espiritual y sería maravilloso que en algún momento pudiéramos llegar a entendernos porque las dos versiones, las dos formas de pensamiento tienen mucho que aportar. Me parece que no hay que ser radical ni fanático en ninguna creencia, porque de lo que nos alimentamos es precisamente de aquello que es diferente. Eso es lo que nos permite ver otras visiones de la realidad y lo que nos permite crecer. Así que vamos con el vídeo. Para comenzar, quiero hablarte de lo que es un despertar espiritual, cómo reconocer un despertar espiritual y cómo reconocer lo que es y lo que no es un despertar espiritual. Un despertar espiritual es cuando de repente una persona tiene una revelación, una experiencia que se sale de lo que había sido normal para ella hasta ese momento y una nueva parte de sí misma antes desconocida, antes adormecida, desconectada, se activa y empieza a tener inquietudes o conexiones de estar en contacto con algo más grande que ella misma. Es decir, es cuando empezamos a sentir, a pensar o a experimentar que verdaderamente somos algo más que carne y hueso. Y lo empezamos a vivir de una manera, bueno, desde la vivencia. Para mí el despertar espiritual no tiene nada que ver con querer ser una persona espiritual o leer muchos libros de contenido espiritual, sino realmente empezar una transformación interna a través de experiencias personales. Es decir, cuando empezamos a integrar o cuando súbitamente se activa algo en ti. Yo esta experiencia la tuve la tuve muy pronto, la tuve realmente desde muy pequeña. He ido entrando y saliendo porque ha sido algo que yo he vivido siempre en un entorno muy escéptico. Mi familia es una familia occidental tradicional que no creía en este tipo de cosas, no creen en la reencarnación, no creen en que podamos comunicarnos con seres de otros planos, ni creen que haya, muchas de estas cosas en las que yo sí creo, ¿no? Y yo creo en estas cosas precisamente porque tuve una serie de experiencias que me transformaron completamente.
He hablado de ella en algún vídeo, de estas experiencias ya en otros vídeos. Hoy voy a hablar de manera resumida también, porque de lo que os quiero hablar es de cómo reconocer y cómo no cuando es una experiencia, un despertar espiritual y cuándo no. Pero me parece interesante contaros mi experiencia para que sepáis por qué sé de lo que estoy hablando. Entonces, yo siempre he tenido experiencias, vamos a decir, paranormales, de sentir, ver cosas que otras personas no podían ver. Cuando era muy, muy pequeña para mí eso era algo normal, hasta que lo fui tapando y se me despertó con mucha intensidad otra vez cuando estaba en el colegio. En aquella época, como digo, pues mi familia era muy escéptica y traté de yo no creía en lo que me estaba sucediendo, lo viví con mucho miedo y seguí intentando taparlo y hacer como que no me estaba pasando nada. Pasaron los años y estas experiencias iban tomando formas muy diferentes y yo nunca hablaba, o casi nunca hablaba de esto con nadie, porque me daba miedo que pensaran que estaba loca. Incluso yo misma tenía miedo de pensar que estaba loca. Y por eso hago este vídeo, porque sé que hay mucha gente que a lo mejor tú me estás viendo y a ti también te pasa, que no sabes si estás loca, te lo estás inventando o realmente estás conectando con algo más grande que tú, o algo que está en otro plano. No significa que sea más grande que tú, sino que está en un lugar diferente. Pero digo algo más grande que tú porque nos damos cuenta de que somos mucho más que una personita que está aquí en este plano cuando empezamos a conectar con estas cosas. Entonces, hubo un momento, esto ha pasado por muchas fases y contarlo todo sería pues, un vídeo muy muy largo, que no quiero que sea así. Pero pasé por muchas fases en las que eso se abría, se cerraba, se abría, se cerraba. Y yo trataba siempre de, eso era, imagínate, ¿no? Como en las películas, ¿no? Cuando hay una calle así con una trapa, un alcantarillado y de repente hay un bicho que quiere salir y se ve como la trapa está pegando botes y hay alguien que está, ¿no? Intentando contenerla para que no salga. Pues esa ha sido la historia de mi vida con todas mis facultades psíquicas, que son con las que hoy trabajo. Incluso enseño a otras personas a desarrollarlas. Entonces, cuando a mí me pasaban esas cosas, a mí me daba mucho miedo, yo solo quería ser normal porque pensaba que si yo desarrollaba esas facultades, mi entorno me iba a tachar de loca, de mentirosa, de vendehumos, de farsante. Bueno, me daba vergüenza, me daba miedo ser expulsada, ¿no? Que nadie me quisiera por eso. Es así, o sea, realmente es así. Sigue habiendo mucha gente que lo oculta. Tengo personas incluso que vienen a consultas y sin que lo sepan sus parejas, porque no quieren que nadie sepa que vienen a hacer algo, que vienen a hacer una constelación familiar o una lectura de registros. Lo de la quema de brujas ya no es tan literal, pero de alguna manera, a algún nivel, en algunos ámbitos todavía sucede. Entonces, durante mucho tiempo, pues lo viví con mucho miedo y sin querer tener eso que yo tenía. Hasta que eso hubo un momento en el que se hizo muy, muy, muy fuerte, incontrolable. Empecé a tener experiencias todos los días, muchas experiencias, demasiadas para contarlas aquí. Y llegó un momento en el que yo empecé una búsqueda activa para entender qué me estaba pasando, porque de verdad yo lo estaba pasando muy mal. Tenía miedo, como digo, de estar loca, tenía miedo de lo que me estaba pasando y obviamente si yo hubiera ido a un médico me habría dicho que era esquizofrénica y me habrían puesto en tratamiento, cuando yo tengo la capacidad de hacer una vida absolutamente normal, soy una persona completamente normal, tengo un hijo de casi 2 años, me dedico a estas cosas, formo gente, tengo la capacidad de ver vidas de otras personas, ver memorias en su sistema familiar, puedo ver cuáles son sus dificultades en este momento en su vida y tengo la capacidad también de ayudarlas a sanar, de acompañarlas, de formarlas para que hagan lo mismo que yo y al mismo tiempo tengo una familia y hago una vida completamente normal y tengo un montón de vecinos en mi edificio que me conocen y piensan que sin saber a lo que me dedico pueden ser completamente personas escépticas y me van a ver como una persona completamente normal. Y eso significa que estoy completamente en mis cabales. Y de eso es de lo que os quiero hablar hoy, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a buscar muchas, pues a terapeutas, a mucha gente, empecé a hablar con mucha gente, a buscar herramientas para entender qué era lo que me estaba pasando y que alguien me ayudara. Realmente, alguien que me diera como un paso a paso para lo que yo tenía que hacer, no encontré.
Y por eso yo creé mi formación Escuela de Brujas, que antes fue Desarrolla tus dones, porque ahí sí que tengo un paso a paso donde voy acompañando a la gente a que llegue hasta donde estoy yo hoy. Porque para mí fue muy necesario en su momento y no lo encontré. Y bueno, no encontrarlo pues también me hizo crecer y llegar al lugar en el que estoy. Sí encontré personas diferentes que me ayudaron en momentos puntuales y en temas puntuales, pero realmente no encontré una persona que me supiera decir, guiar, acompañar hasta el completo desarrollo y la integración de lo que a mí me estaba sucediendo. Por eso creé Escuela de Brujas. Entonces, en un momento dado, recuerdo que yo me estaba formando en reajuste vital con Sofía Magda, si la conocéis, es una mujer maravillosa, y había allí, bueno, a través de esta formación pude hablar con un chico que era psicólogo, que también es una persona muy espiritual, que desde aquí le agradezco profundamente aquella conversación. Y entonces este psicólogo me habló de Stanislav Grof. Esta persona hizo un estudio en el que investigó las similitudes y las diferencias que existían entre los despertares espirituales y los brotes psicóticos, o cuando una persona activa un brote psicótico o activa una esquizofrenia que todavía no sabía que estaba ahí latente. Entonces, Stanislav Grof lo que descubre, obviamente, una de las cosas es lo que os acabo de decir, que una persona que tiene un despertar espiritual tiene la capacidad en su vida cotidiana de gestionar su vida con absoluta normalidad, como hago yo y como podía hacer yo en su momento, pero hay muchas cosas que son muy similares. Y de hecho, de lo que él dice, las experiencias que pueden relatar las dos personas en este inicio del despertar espiritual y en este inicio de un brote psicótico o una esquizofrenia, en muchos casos pueden ser muy parecidos. La diferencia es la que os digo, que uno va derivando en la pérdida del control absoluto de su vida cotidiana, mientras que la otra persona se mantiene completamente consciente y es capaz de vivir con un control absoluto del resto de los ámbitos de su vida. Y esta es la diferencia fundamental. Pero no solamente hay esto. Para mí es muy revelador y es muy importante una de las cosas que él descubrió. Una de las cosas que él descubrió es que muchas veces los despertares espirituales pueden llegar a derivar cuando es muy intenso para la persona y la persona no es capaz de gestionarlo. Y yo entiendo esto porque para mí fue en determinados momentos muy difícil gestionarlo. Si la persona realmente no tiene un entorno, un acompañamiento que le pueda dar un sostén o no tiene la fuerza interna suficiente, puede derivar realmente al final en una psicosis, porque la persona se cree al final que está enferma y al final acabas mezclando la realidad con las percepciones que tienes. Y esto es un hilo muy fino que cuando empiezas tu despertar espiritual tienes que trabajar muchísimo la tierra para que no te pase esto, porque hay muchas personas que se vuelan un montón y empiezan a mezclar fantasía, todo lo que hay en su mente, en su imaginería, lo empiezan a mezclar con la información que realmente están recibiendo o con lo que tiene que ver con ese despertar espiritual. Yo recuerdo esta fase de mi vida en la que habría sido, por ejemplo, determinante si alguien me hubiera diagnosticado una esquizofrenia, porque si a ti te diagnostican un brote o una esquizofrenia y tú te lo crees, ya al final cualquier cosa que tú percibas te vas a creer que de verdad estás enfermo y vas a entrar además en pánico, que cuando conectas con el pánico en un despertar espiritual puedes empezar a percibir todo lo que está en una vibración baja y eso es muy peligroso verdaderamente para una persona en este contexto, en esta fase. Por lo tanto, es importante entender estas diferencias y si estás en un despertar espiritual muy intenso, tienes que trabajar muchísimo la tierra. Hay que aprender a trabajar con un método seguro, con un método que realmente te enseñe a parar tu mente, a crear mucho silencio, a estar muy enraizada, a estar muy conectada con tu cuerpo y aprender a entrar en un estado mental en el que tú decides cuándo quieres conectar con qué, para qué lo vas a usar, durante cuánto tiempo, cómo abrir, cómo cerrar y
fortalecer mucho tu campo energético para no ir percibiendo todo lo que hay por ahí, porque eso es lo que de verdad al final te puede llevar a un estado de locura, el que tu vibración esté muy baja y seas muy permeable y muy sensible. Empiezas a percibir todo lo que hay fuera, si no sabes poner una barrera y si no sabes utilizar este don que tienes, realmente puedes empezar a sentirte muy confuso y si no tienes tierra te puedes perder. Entonces es importante conocer esta información, tanto si te está pasando a ti como si tienes a una persona cercana a la que le pueda estar pasando. Es importante que encuentres un buen profesional que te pueda acompañar, que te pueda guiar para que lo hagas de una manera segura y sea para ti una fuente de crecimiento real, porque si no también puede generar experiencias tan desagradables que muchas personas incluso cierran esta puerta cuando verdaderamente estaban teniendo un despertar espiritual. Ha sido tan intenso, no han tenido herramientas para gestionarlo, le cogen miedo y dicen, aquí se acabó, cierro esta puerta, y esto pasa mucho también. Por favor, dime qué opinas acerca de esto que te acabo de contar. Si tienes dudas, me encantaría leerte, me encantaría responder cualquier cosa que te haya podido surgir. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque sabes que estoy subiendo vídeos potentes todos los días, vídeos que te pueden cambiar la vida. Déjame un comentario, déjame un like, comparte este vídeo con esa persona que sabes que le puede gustar. Y si quieres transformar tu vida a todos los niveles, un antes y un después, fórmate conmigo, porque dentro de muy poco empezamos la formación de nuevas constelaciones familiares, pero también te puedo acompañar a despertar tus dones. En la formación de constelaciones también aprendemos a canalizar con registros acásicos, porque yo trabajo siempre con las dos herramientas juntas. Así que es una herramienta súper potente. Por favor, si no conoces bien las constelaciones familiares, si no sabes de qué se trata y te gustaría que te contara más, déjame también un comentario y haré un vídeo específico sobre constelaciones familiares para que sepáis exactamente de qué va esta herramienta, cómo se usa, cómo funciona y para qué sirve, o sea, qué ámbitos de tu vida puedes sanar con esta herramienta. Sin más, recuerda por favor, tu voluntad es lo más poderoso que existe. En tu voluntad reside tu poder personal. Por favor, cree en ti. Con todo mi cariño te mando un súper abrazo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao.